Ahora va a venir Alfred López a contarnos que alguien no estaba muerto, ni tampoco de parranda. Pero antes de que entre él, vamos a hablar sobre su científica. La científica que él ha escogido probablemente no les suene. A mí no la había escuchado nunca y creo que por eso es por lo que él la ha escogido. Se llama Josefa, se llamaba Josefa Barba, acabó firmando como J.B. Flexner en Estados Unidos. Josefa nació aquí, en Barcelona, es otra científica local que vamos a reivindicar, pero la guerra civil hizo que emigrara a Estados Unidos con su marido. Durante toda su vida, Josefa y su marido estuvieron escribiendo papers, estuvieron haciendo diferentes descubrimientos, tuvieron cierta relevancia científica, pero todo el reconocimiento se lo llevó su marido. Es lo que se conoce como efecto Matilda. Por eso ha querido Alfred traérnosla, poner este efecto encima de la mesa para reivindicar que muchas veces estos trabajos en pareja, como le pudo pasar también a Marie Curie, acaban un poco dejando en la sombra a la mujer. Alfred, con él vamos a cerrar este bloque y tiene una trayectoria muy especial. Alfred era administrativo, en 2006 empezó un blog de divulgación de curiosidades científicas y hoy, 11 años después, ya no es administrativo, tiene 2 libros, se dedica profesionalmente a la divulgación, a lo que había empezado siendo su pasión, su hobby, y de hecho es el actual premio Bitácora de divulgación al mejor blog de arte y cultura, o cultura. Con lo cual, pues ven qué trayectoria de divulgadorazo que tiene. Tenemos la suerte de que es de aquí de Barcelona y por lo tanto lo hemos podido traer, puede estar aquí con nosotros. Ahora y así, Alfred, por favor, no estaba muerto ni estaba de parranda. La muerte. Y ya pensaréis, ¿de qué nos va a hablar este? Si no va a hablar de la muerte, no estaba muerto, nos hablará de zombies, de Walking Dead. No, pesado, no voy a hablar de Walking Dead. Voy a hablar de la no muerte, de esas personas que no mueren y pueden darles por muertos. Tampoco voy a hablar de resucitar, de cómo Jesús, tal y como venía en los evangelios, resucitó a Lázaro. Tampoco, no vamos a hablar de muertos resucitados. Y sí que tengo que reivindicar que si hay algo que realmente resucita un muerto, es la sopa de galés de mi madre. Eso resucita un muerto, eso sí que resucita un muerto. Pero bueno, vamos a hablar de los no muertos. La muerte, el miedo a la muerte, tanatofobia se llama el miedo a la muerte. Y muchos han sido las culturas que han querido reírse de la muerte a lo largo de la historia. Una de las así más recientes es el entierro de Pachencho, que se hace en Cuba, en Santiago de la Vega, donde un grupo de personas simulan un entierro y acaban, bueno, de juerga. Reírse de la muerte, porque no hay nada que dé más miedo a una persona, a cualquier ser humano, que ser enterrado en vida. Los entierros en vida se han dado muchísimos. A lo largo de la historia, muchas personas han sido enterrados en vida y luego han intentado, pues eso, salir. Ese miedo a ser enterrado vivo se llama tapefobia. Tapefobia no quiere decir miedo a los tuppers. Mamá, es que está mi madre en la segunda fila, no quiere decir miedo a los tuppers. La tapefobia quiere decir miedo a ser enterrado vivo. Y a lo largo de la historia es que se han dado muchísimos casos de personas a las que se les ha enterrado en vida y luego, por cualquier cuestión, se ha querido mover el féretro donde estaba y han descubierto que bueno, tenía un rictus de haber querido salir.
En la antigüedad ya habían habido casos de personas que habían vuelto de la muerte, como ellos creían, y de ahí se inventó el velatorio. Un velatorio no es como hoy en día conocemos para llorar al finado, para llorar al cadáver y acompañar a la viuda, al viudo, a la familia, no. Un velatorio de la antigüedad ya se creó para vigilar al muerto. La etimología de velatorio o velorio proviene del latín vigilare, vigilar. Durante 24-48 horas se vigilaba a ese muerto para ver si volvía de la muerte. Este era el concepto real de los velatorios, no el llorar su ausencia, que también, pero el concepto real era este. Ya es que, como he dicho, han habido a lo largo de la historia muchos entierros en vida. Muchos de ellos causó un miedo, sobre todo la literatura se dedicó en el siglo XVIII a escribir sobre ello, y hay un relato muy famoso que era de Edgar Allan Poe, el entierro prematuro, que a mediados del siglo XIX hizo que la gente tuviese miedo a morir, a ser enterrado en vida, o sea, a que le diesen por muerto y los enterrasen. Y es que muchos han sido los casos, y sobre todo a un efecto que hay, que es la catalepsia. ¿Qué es la catalepsia? La catalepsia es un desvanecimiento de la persona, se la da por muerta porque le desciende todos los órganos descienden al mínimo. No se les nota ni las pulsaciones del corazón, no se les nota la respiración, y actualmente podemos saber si alguien tiene catalepsia. Tenemos instrumentos, pero antiguamente no. Antiguamente se cogía, se le acercaba, lo miraban, le daban una patada en los riñones, decían, ese está muerto, lo vamos a enviar para la morgue. Por eso se inventaron, la gente tenía miedo de que le diera un ataque de catalepsia y de que fuesen enterrados en vida, y se inventaron todo tipo de artilugios para los féretros, para poder abrirlo desde dentro y poder salir con una escotilla, para que pudiese entrar el oxígeno, para que pudiesen tocar una campana. Por cierto, si os explican alguna vez que Salvado por la Campana proviene de esto, de estas campanas que se ponían en estas tumbas, no. Salvado por la Campana proviene del mundo del boxeo. Cuando suena el dong, se acaba el round, y entonces el boxeador que está recibiendo golpes es salvado gracias a esa campana. Pues bien, estas personas que tenían tanto miedo, sobre todo por todas aquellas leyendas que se estaban explicando y que la literatura de mediados del siglo XVIII se encargó de escribir, pues no querían ser enterrados vivos. Y es que se dio en muchos casos. Uno de los más famosos, Washington Irving Bishop. Era un mentalista, un famoso mentalista estadounidense que, era cataléptico, le habían dado varios ataques de catalepsia a lo largo de su vida, y una noche, estando en Nueva York, 12 de mayo de 1889, 33 años tenía, le da un ataque de catalepsia en el escenario, haciendo uno de sus números, y caramba, a nadie se le ocurrió mirar en el bolsillo que llevaba cosido un papel que ponía: soy cataléptico, si muero, no me enterréis, o sea, si me da un ataque y parece que estoy muerto, no me enterréis antes de 48 horas. No, allí lo típico, él se desvaneció, hay un médico en la sala, como suele pasar, se acercó uno, le dio la patada en los riñones, este tipo está muerto, para la morgue. Y lo llevaron a la morgue. ¿Y qué ocurrió? En la morgue había un médico de guardia que era un tipo que llevaba tiempo siguiéndolo porque quería saber por qué era mentalista, cómo hacía para descubrir todas esas shows que montaba, que adivinaba, ¿no? Así que lo que hizo, aunque él sí que se dio cuenta de que era cataléptico por el cartel que llevaba cosido en sus ropas, cogió y lo abrió en canal y le sacó el cerebro, le robó el cerebro. Le importó 2 cojones, hablando en plata. Sí. Cuando llegó la mujer, entonces ya viuda, y la madre se dio cuenta que él ya estaba ahí abierto en canal y que faltaba.
lo denunciaron al médico pero claro, como él era médico y firmó conforme había hecho la autopsia y que él le había llegado muerto, nada, no pasó nada. Pues este es uno de los casos, de los muchísimos casos que se han dado a lo largo de la historia de catalepsia famosas y que luego pues, o han sido enterrados o les han rebanado el cuerpo y le han quitado el cerebro. Y también os quiero hablar de otra no muerte. Aquellos que se creen que sí que están muertos y no son zombies. Me parece que me he equivocado. Sí, que no son zombies. El síndrome de Cotard o delirio nihilista. Personas con un síndrome de hipocondría llevado al límite, que después, que es un estado neuronal, que después de haber pasado ya por todas las enfermedades mentales, porque se creen que parecen todas las enfermedades, llegan en un momento y dicen, estoy muerto, me estoy muriendo por dentro. Noto cómo mis órganos se están pudriendo. Noto cómo el hedor a muerte, a pudrido, me viene hacia arriba. Y es que lo sienten realmente. Ha habido muy pocos casos de síndrome de Cotard a lo largo de la historia. Y fue Jules Cotard, por eso se llama así, un neurólogo francés, que en la segunda mitad del siglo XIX empezó a investigar a raíz de una paciente que vino a su consulta y le dijo, doctor, me estoy muriendo por dentro, estoy muerta, huelo a podrido, noto como mis vísceras se están pudriendo. Y él fue el que desarrolló esto. Se han dado muy poquitos casos a lo largo de la historia. Él lo bautizó como delirio nihilista, porque el nihilismo era una corriente filosófica de la antigua Grecia en el que era la negación a los principios de la política, la sociedad, la cultura. Y como este era una negación a la vida, entonces quiso ponerle este delirio nihilista. Lo que ocurre es que cuando murió Jules Cotard, los que siguieron estudiando su caso, estos casos de nihilismo, pues lo bautizaron como el síndrome de Cotard. Y es que a veces, como ya no me quiero enrollar más, acabo de pasar ya el tiempo, a veces los muertos no están muertos, sino que están muy, muy, muy vivos. Y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no. Muchas gracias.